primero a todos ustedes, le doy gracias a la señora presidenta, que ha tenido una presentación de mi persona pues demasiado gentil, muy amable, se lo agradezco con el corazón. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo que vengan a atender y a escuchar a un poeta cubano que quiere hablar un poco de una tradición que tiene ya más de 6 siglos en la lengua española. Y pues yo venir a hablar solo de Violeta Parra me parecía que era como bailar en la casa del trompo. Y me pareció mejor que yo hiciera un breve panorama de esta estrofa, que se desconoce bastante sus verdaderos orígenes y su desarrollo, cómo llegó a América, cómo se aplatanó, como se dice en Cuba, cómo se convirtió en una estrofa tan importante para la lengua española de este lado del mundo. Y en algunos países, en algunas naciones, se convirtió pues en una estrofa de corte nacional. En Cuba es la estrofa nacional del pueblo cubano. No hay 10 poetas cubanos, ya que estamos hablando de décimas y son 10 versos, no hay 10 poetas cubanos, 10 que no hayan escrito décimas. Algunos, muy pocos. Dulce María Loinás, por ejemplo, nunca escribió una décima en su vida, y yo le pregunté en una ocasión, tuvimos una linda amistad, y le pregunté: Dulce María, ¿cómo es posible que usted nunca haya escrito una décima? Sí, Virgilio, escúchela. Tal. Ahora me tienen todos que creer que Dulce María sí tenía una décima, porque no quiso de ningún modo que yo la copiara. Bien, esta estrofa nació, como saben ustedes, en el siglo XV. O sea, es una estrofa que vino con la conquista a América, vino con los segundones, vino con los hombres de cierta cultura, y surgió a partir de una confluencia entre el ségel y algunas otras estrofillas, por ejemplo, una doble cuarteta con una redondilla. Saben que hay una diferencia entre cuarteta y redondilla, cosa que por lo común no apreciamos bien en la lengua. La cuarteta tiene este tipo de rima, en tanto que la redondilla tiene este tipo de rima, que es la que da pie a, bueno, no estoy haciendo ningún gesto feo, la que da pie a la constitución del tipo de décima, que luego se va a propagar más en el siglo de oro, se va a convertir en el siglo de oro en la reina, realmente la protagonista de la poesía del teatro y de la poesía en sentido general en el siglo de oro. Pero antes ella tuvo una historia singular. La llamada décima antigua es la décima del siglo XV, que aparece en los cancioneros. Ustedes van a encontrar en los cancioneros una gran cantidad de variantes de décimas innominadas, no tienen nombre. Algunas tienen 5 rimas, otras tienen 3 rimas, otras se han hecho con 2 rimas. Ese grupo de décimas del siglo XV no tiene un nombre específico, y por lo tanto se le ha llamado la décima antigua. Cuando llega el periodo italianizante de la lengua española, por allá por 1515, 1520, Garcilaso y Boscán, que traen la fuerza del soneto, un poeta se opone completamente a esta entrada del metro italiano, y comienza a escribir con mucha fuerza un tipo de décima, que luego fue llamado doble quintilla y también copla real, pero que en definitiva la copla real es una décima. Fíjense ustedes que se puede decir un sentido completo dentro de ella, lo único que es la unión de 2 quintillas. La copla real parece que ha venido pues del área más castellana de la poesía, en tanto que la décima siguió evolucionando en el siglo XVI, pero para enfrentar, no dice el poeta, Castillejo. Castillejo es el hombre que por medio de la copla real le hace frente al periodo italianizante, diciendo que el metro de la lengua española es el octosílabo, y que era un abuso traer metros externos, metros extranjeros, para propiciar un cambio en la lengua. Bueno, ese cambio fue maravilloso, porque saben ustedes que entró el soneto. El soneto en lengua española hoy día tiene una tradición tan maravillosa que no puede admitirse pues que haya sido un error la entrada del soneto y la entrada del endecasílabo. El endecasílabo también sabemos que es más antiguo en lengua española que la llegada de Boscán y Garcilaso, igual que el verso de 14 sílabas es más antiguo en lengua española, no viene necesariamente del francés, sino que ya estaba en la lengua española, había bajado de la poesía provenzal. Pero el octosílabo, en efecto, era el verso por excelencia del siglo XV. Todas las composiciones, la mayor parte de las composiciones se hacían en el octosílabo.
El octosílabo evolucionó en el 16, aparecieron algunas estrofas, comenzó a buscarse una estructura fija para que pudiera competir con el soneto. El soneto clásico, 2 cuartetos con 2 tercetos, o también 2 serventecios con 2 tercetos, comenzó a tener un auge tan grande que la única forma en que la poesía neopopular o popular, o la poesía que hacían los poetas que les gustaba más la tradición, tuvieron que buscar una forma fija. Esa forma fija puede que haya aparecido primero con Najarro. Najarro escribió un tipo de décima de pie quebrado, con el último verso de 4 sílabas. Un poco después apareció una décima ya, lo que luego vaya a ser llamada espinela, pero apareció con mal Lara o mal de Lara, apareció en Mística Pasionaria una serie de estrofas que son exactamente la misma que luego Spinel va a utilizar en diversas rimas en 1591. En 1591, en diversas rimas, ¿qué es lo que hace Vicente Espinel? El maestro Espinel fue el maestro de Lope de Vega, fue maestro de toda una generación de poetas, venía de Italia, era un latinista. Saben ustedes que llamarle latinista a alguien en aquella época era decirle un erudito. ¿Y qué hizo con diversas rimas? Lo que hizo fue un censo de la métrica de su siglo, un censo en el cual él creativamente fue buscando todas las formas que se cultivaron en el siglo y utilizándolas dentro del libro. Ahí entonces aparece por primera vez una diversidad de décimas que él no llamó décima, él le llamó redondillas de 10 versos. Redondillas de 10 versos. Ahí la descubren en realidad 2 poetas, 2 monstruos. La descubre Lope de Vega y la descubre, que había sido su discípulo, y la descubre Góngora. Ni Lope ni Góngora, que Lope fue el primero que la comienza a usar a finales del siglo XVI, es el primero, pero 1 o 2 años después la comienza a usar Góngora también. Y Cervantes da la sorpresa de que dentro del Quijote aparece la estrofa, aparece la décima también. A partir de estas 3 grandes figuras de la lengua, pues la décima comenzó a tener un auge extraordinario. Todavía no se llamaba Espinela. A alguien en 1608 se le ocurre llamarla Espinela, a un amigo de Espinel. Espinel no se pronunció nunca al respecto. En 1615 a alguien, sobrino de Espinel, ahora no recuerdo, autor de una novela importante, no recuerdo el nombre, yo padezco de amnesia nominal, se me olvidan los nombres y por eso casi siempre traigo para las conferencias los nombres anotados, que no se me olviden. Pero este señor, este sobrino de Espinel, volvió a tomar el término Espinela. Y en 1624 Espinel muere. Y es una conmoción para los poetas del barroco. Es una conmoción la muerte de Espinel. E inmediatamente López de Vega lanza la idea de que esta estrofa, o esta variante estrófica, no es una estrofa, una variante estrófica, debe ser llamada Espinela. Saben ustedes que tiene una rima de 4 versos consonantes, 4 rimas mejor dicho, en esos 10 versos. Los improvisadores en América lo hicieron de este modo, como le estaba yo diciendo a ustedes, y después repetían la estructura y hacían de este modo la décima, y lo hacían muy fácil, de manera que una décima, una estrofa que nace en el barroco, en cuna culta, que ha nacido en una culta, en un ámbito cultérrimo, porque es el ámbito del siglo XV, el ámbito del siglo XVI, los grandes poetas de esa época, salvo los grandes poetas del XVI, italianizantes y barroquistas, que no utilizaron la décima. Rojas, por ejemplo, que no sé si tendrá algún parentesco con el Rojas de ustedes. Pasaron muchos siglos para ese parentesco, habría que averiguarlo. La décima, pues entonces, a partir de estas grandes figuras de Lope, de Calderón sobre todo. Miren, Calderón de la Barca llevó la décima a su punto más alto. Ustedes saben que en La vida de sueño, el monólogo de Sigifredo es un monólogo en décima. Yo creo que han sido insuperadas, no ha sido superada estas preciosas, maravillosas décimas de Calderón. Y luego la décima detrás de Calderón, como también el barroco comenzó un poco a declinar en el siglo XVII, la décima comenzó a ser usada, se le quitó el nombre al final del siglo de Espinela y comenzó a ser usada con Z, décima.
Bueno, yo no puedo, tú sí podrás, pero yo no puedo pronunciar la Z. Me imagino que aquí casi nadie, como la pronuncian los españoles. Comenzaron a llamarse simplemente décimas. Y lo más curioso es que al final del siglo XVII no había novela que se publicara que no terminara con una décima. O sea, la mayor cantidad de novelas publicadas en el XVII terminaban con una décima. Quizás la influencia del Quijote, no sé bien. Pero en ese final de siglo, la décima tuvo un auge extraordinario ya del lado acá del mar. ¿Quién? Nada más y nada menos que una monja, Sor Juana Inés de la Cruz. Hizo unas décimas preciosas, tan bellas como las de Calderón. Elevó la décima nuevamente a la altura que ella había alcanzado con la mayor parte de los poetas españoles del 17. ¿Ustedes pueden decirme un poeta español del 17 que no haya hecho décima? Es muy difícil, muy difícil. Hay algunos que no lo hayan hecho. Pero en el 17 la décima fue una estrofa protagónica. Y por supuesto viajó a América. ¿Con qué viajó a América? Hay varias teorías. Primero, la teoría del arria de mulo en las montañas. Venían cantando décimas a medida que iban vendiendo mercancía de pueblo en pueblo, y el arria de mulos, el arriero, pues fue transportando la décima de un sitio a otro. Hay una segunda teoría que me interesa mucho más, que me gusta mucho más, que es la teoría de la catequización por medio de la décima. O sea, los sacerdotes comenzaron a usar esta estrofa que tiene un ritmo cadencioso y que en una sola estrofa puede decirse todo un contenido. Quizás por medio de la décima comenzaron a catequizar y desde las pequeñas poblaciones esa décima comenzó a pasar a los campos de nuestra América. Todo el siglo XVIII es un momento de poco auge de la décima en España. En la llamada poesía culta, pongámoslo entre comillas, en la poesía de los grandes escritores españoles, solamente Samaniego y los poetas más populares trataron de cultivar esta estrofa, pero la estrofa se quedó en la cultura popular y fue desapareciendo gradualmente de la cultura popular española, en tanto que en América iba creciendo su auge, desde México hasta Chile, la Argentina, en Uruguay. Pero fíjense ustedes que hay dos zonas en Brasil donde la décima es extraordinariamente popular. Una de ellas en Río Grande del Sur, no hay que decir por qué, allí se habla también portuñol. Y la otra es en el nordeste este subcontinente que es Brasil, este enorme país que es Brasil, o esta enorme conjunción de países, porque hay un montón de diferencias culturales dentro del territorio brasileño. En el nordeste, ¿por influencia de quién? Por la influencia del Caribe. La décima llega al puerto de La Habana y desde el puerto de La Habana se debe haber difundido hacia el resto de América. Saben ustedes que el puerto de La Habana era el puerto el enclave fundamental de las naves que venían defendiéndose de los piratas, de los corsarios, y tenían que venir desde Sevilla, desde la Torre de Oro de Sevilla, tenían que venir atravesando el Guadalquivir, pasando el pedazo del Mediterráneo que quedaría, entrar al Atlántico y venir en flota. La flota llegaba primero a La Habana y de La Habana se distribuía al puerto de Veracruz, al puerto de Santo Domingo en menor medida y al puerto de Cartagena de India y luego a Buenos Aires y también a Montevideo. Por eso quizás Montevideo y La Habana tienen un parecido curioso. Si uno ve a Montevideo desde la colina, no sé cómo le llaman, a una pequeña elevación que hay cerca de Montevideo, uno le parece que está viendo La Habana de flores. Esa cercanía hizo que la décima se convirtiera en un real puente cultural. Fíjense ustedes que del barroco se fue convirtiendo gradualmente en una estrofa popular del canto, una estrofa que el campesino de América comenzó a cantar. La estrofa, hay una discusión muy fuerte si ya vino cantada de Andalucía. Si ya junto al cante hondo, esta estrofa también se cantó en Andalucía. Alejo Carpentier, que fue un erudito en materia de música, hay una partitura de una estrofa cantada en Andalucía que parecía más bien un antecedente del canto de la décima en América. Sin embargo, yo tengo la casi convicción que cuando esta estrofa llega a América, aquí sufre un cambio radical. Es un medio de expresión del campesino. Es un medio de expresión no de cualquier campesino. Por ejemplo, el campesino que cortaba caña o que
tenía ganado, no podía cantar décimas porque su vida era casi solitaria y no tenía una facilidad grande, digo, en el área del Caribe, no tenía un gran tiempo de ocio. Y sin embargo, el campesino que se ocupaba de los frutos menores o del tabaco, podían cantar uno a otro, se podían decir décimas de uno a otro, de un lugar a otro, intercambiaban las décimas, y de ese modo la décima se fue convirtiendo en una estrofa en toda el área del Caribe, salvo donde domina la cultura aborigen. Vean ustedes que en Guatemala, en cierto sentido en Costa Rica, cierto sentido en Nicaragua no. En Nicaragua hubo otro fenómeno porque la décima fluyó no desde el campo, sino desde la poesía culta. El Rubén Darío, que fue uno de los primeros propulsores de la décima en Nicaragua. O en Panamá, solamente en la costa norte, en la costa pacífica, donde había una comunidad negra que adoptó la décima, curiosamente. La décima no es una estrofa del negro cubano, por ejemplo. Ustedes me perdonan, yo siempre digo negro y no digo persona de color. Me tengo que hacer esta rectificación porque en una conferencia que di una vez en Canadá, alguien se paró y me dijo que si yo no usaba un término racista con el término negro. Yo digo que no, que de color somos todos, ustedes son rosados, aquí no hay nadie blanco. Y no hay nadie que sea transparente. Por lo tanto, todos somos de color y en realidad unos tenemos la piel de un color y otros lo tienen de otra. La décima comenzó a convertirse en un elemento de identidad en América. Se convirtió en un elemento de identidad. Veracruz y toda la región veracruzana tiene una fuerte tradición de más de 4 siglos, porque allí se comenzó a usar la décima antes que la espinela existiera. Está en los archivos de la Inquisición. Ustedes saben que la Inquisición en Cuba fue muy relajada. En realidad en Cuba casi todo es muy relajado. Todo comienza muy serio y después termina una gran fiesta. En Cuba la Inquisición se hizo de la vista gorda con casi todo. También, como bien dijo Neruda, a los aborígenes cubanos quedaron en los huesecillos de la playa. O sea, se quedaron ligados con los caracoles en la playa. Los desaparecieron de tal modo los aborígenes que los pusieron a lavar los ríos para ver si encontraban pepitas de oro, que desaparecieron. Y Neruda fue, yo creo que hizo la definición mejor que nadie ha hecho jamás. Se convirtieron en huesecillos confundidos con las arenas de la playa. Sin embargo, esta estrofa comenzó a ganarse el sector campesino de toda esta región centroamericana hasta Yucatán, en toda la costa colombiana, en toda la costa venezolana, en Uruguay, en la Argentina, en Chile, en Perú. En Perú un fenómeno distinto al resto de América Latina con la décima. En Perú la adoptan los negros. Parece ser que tenían dificultades para aprender bien el idioma y por medio de la décima, por eso la teoría de la catequización, por medio de la décima, pues aprendían mejor el idioma, se les pegaba mejor la forma el canto, la sonoridad. La décima parece un obelisco en su estructura y además en su forma de oralización, pues es muy fácil de ser recordada. Los poetas decimistas cubanos, los improvisadores cubanos, pueden recordar mucha más cantidad de versos en décima que los que tiene la Ilíada. O sea, pueden recordar en la memoria el indio aborigen Jesús Horta Ruiz, el mayor decimista cubano del siglo XX, era una enciclopedia viva de la décima. Él recordaba la historia de Cuba completa en décima. Ese es otro fenómeno. La historia de ciertas regiones de América se ha escrito también en esa estrofa. O sea, buena parte de la historia de nuestro continente y de nuestra identidad está en las manos de la décima. Todavía no se ha hecho un estudio global, se han hecho estudios regionales. En Perú lo hizo, ahora se me va a olvidar el nombre, un extraordinario poeta negro, hizo un estudio de la décima en Perú. En México lo hizo Santa Cruz, el poeta peruano. Lo hizo otro poeta notable en Puerto Rico, una mujer mexicana, hizo el estudio en Cuba. Pues, perdónenme, pero yo soy el que más ha estudiado, he publicado 4 tomos en el estudio de esta estrofa. Pero no hay un estudio unitario de qué ha pasado con esa estrofa en el continente. ¿Por qué sigue siendo un puente cultural en América? ¿Por qué sigue siendo un puente cultural con las Islas Canarias, donde también se canta la décima?
sobre todo en La Palma, en La Gomera y en Tenerife. Se sigue cantando, hay improvisadores, hay poetas repentistas. Aquí el poeta cantó en décimas, cantó también en otras estrofas. También en Cuba cantaron en cuartetas y cantaron en redondilla y cantaron en quintilla. En las alpujarras españolas, y digo las porque está dividida en varias regiones de España, en las alpujarras españolas lo que se ha cultivado más en la ascendencia popular es la quintilla, pero al hacer una doble quintilla estaban inevitablemente haciendo una décima. Por lo tanto, también estaban cultivando la décima. En los últimos tiempos la influencia cubana, asombrosamente la influencia cubana en las alpujarras ha sido muy fuerte, porque poetas populares, no sé si decir alpujarrenses, no sé bien el patronímico, han viajado a Cuba y se han llevado poetas cubanos repentistas hacia allá y tienen un intercambio extraordinario. Poetas venezolanos, nosotros estuvimos en la isla de Margarita en una ocasión y vimos un fantástico recital poético de poetas repentistas, el más grande recital, no pasarme mucho de tiempo, el más grande recital poético que se haya dado jamás en Cuba. Fue una controversia entre un poeta llamado Angelito Valiente y el indio naborí, Jesús Horta Ruiz. Llenó un estadio. El estadio en Cuba no son estadios de fútbol, son estadios de béisbol, de pelota, nosotros le llamamos la pelota. Llenó un estadio y había más de 100.000 personas. Es posiblemente el espectáculo de poesía, posiblemente no. En la historia de Cuba no hay un espectáculo, fue en la década del 50, un espectáculo popular de un duelo entre dos poetas que haya tenido una convocatoria popular tan grande. Yo creo que si los poetas coloquialistas que quisieron hacer una poesía del pueblo y para el pueblo, una poesía conversacional tal y como el pueblo conversa, no llegaron nunca a ser poetas populares. Curiosamente, los decimistas que adoptaron una estrofa difícil, una estrofa barroca, una estrofa que había nacido mucho antes del barroco, pero que el barroco se la apropió y la convirtió en una entidad de la lengua. Los campesinos se la apropiaron y fue una estrofa clasista, una estrofa de clase. Pero hay una cosa muy curiosa en toda América, es que la décima no podemos decir que sea una estrofa solo del campesinado y que haya vivido solo entre los campesinos, sino que también es un fenómeno popular. En La Habana del siglo XIX se vendía la décima en la calle, alguien gritaba en la calle con una hoja suelta y gritaba ¡ah, la décima! ¡ah, la décima! O sea, vendía como si vendiera plátano, como si vendiera pollo, como si vendiera huevo. Vendía la décima que algún improvisador la imprimía y la podía convertir ya en un objeto filológico, porque una vez que la oralidad se imprime y se convierte en un texto, se convierte en un texto filológico. Es el caso de Violeta Parra. No podemos decir ya que Violeta Parra es un mero poeta popular solamente. Ya uno puede hacer un estudio filológico de Honduras. Esta es la edición de Casas América de Violeta Parra, las décimas de Violeta Parra. Por lo tanto, como puente cultural, como modo de identidad de la región, como modo de identidad de la lengua española en sentido general, o sea, una estrofa que nos identifica. Díganme ustedes una estrofa que identifique a la lengua francesa. Díganme una estrofa que identifique a la lengua inglesa. Ah, japonesa sí, porque tiene el haiku y tiene el haiku y la otra que ahora se me olvida el nombre. Solo en Japón, que es una isla. Ustedes saben que nosotros los cubanos somos muy pretenciosos. Decir, bueno, nosotros somos una isla. Fíjense ustedes, Inglaterra, Japón. La décima es una estrofa nacional, como les decía, y pensamos que también debe haber entrado a Cuba y debe haber entrado a América también por el teatro. O sea, yo les había hablado de los arrieros, les había hablado de la iglesia, y pienso que también debe haber entrado por el teatro. O sea, el teatro clásico español se representaba en toda América. Aquí en Chile seguramente Calderón pues, o Lope de Vega y tal, pues era representado, y las décimas fueron saliendo de las obras de estos grandes escultores del 17 y fueron pasando a la vida popular. La décima derrotó en América al romance. El romance está vivo en pocos lugares de América. En Cuba se quedó en ambiente infantil para los niños. Algún romance, eso todavía se sabe alguien. Creo que en Chiloé, aquí en Chile, hay una permanencia del romance bastante fuerte, como una suerte de isla, bueno, es una isla,
una suerte de fuerza del romance, pero el resto de América, el romance se transformó en el corrido mexicano, o se transformó en el bolero, qué sé yo, en cuántas cosas se pudo ver transformado. Pero la décima no. La décima, y particularmente la variante spinelliana, que es una variante, no es una estrofa aparte, sino una variante de la estrofa, solo que hay dos estrofas con dos décimas con nombre, la copla real y la espinela. Las demás tienen décima de italiana, porque tienen a la francesa, porque todas son, es una sola rima o rima aguda. Al final, bueno, hay 10 modos distintos de hacer décimas, 10 maneras diferentes de hacer décimas. Esto ha hecho que esta estrofa se haya convertido para nosotros en un asunto de puente intercultural. Repito mucho esto porque es sumamente importante. La poesía en América, la poesía para nosotros ha sido un elemento no de la alta cultura, sino que ha sido un elemento de la historia. La poesía acompañó las guerras de independencia. O sea, la poesía acompañó desde Bello hasta los signos nacionales de las nacientes repúblicas. La hicieron los principales poetas en algunas naciones. Por lo tanto, la poesía ha venido acompañando la historia de América siempre. Y también la poesía hecha en esta estrofa en décima nos ha acompañado hasta hoy. Se puede escribir fielmente la historia de Cuba desde la toma de La Habana por los ingleses en 1862, que es el punto cuando yo creo que nace la tradición continuada de la poesía cubana hasta nuestros días. Se puede hacer una historia de Cuba en décimas con facilidad. Se narra no solo los grandes acontecimientos, sino que se narra también la convivencia, cómo vive la gente. Hay décimas de todo tipo, en el 19 y en el 20 cubano. Desdichadamente, la poesía popular del 19 no fue salvada. El 20 se ha salvado mucho de la poesía popular, y ahora se está haciendo trabajos de investigación muy profundos para tratar de rescatar lo más posible del principio del 20. La poesía popular del 19 pues quedó un poco difusa, solamente algunas hojas que quedaron sueltas, o los poetas cultos, llamados cultos, los poetas de la escritura, no de la oralidad, que pues también cultivaron la décima del siglo, y hubo uno sobre todo llamado el Cucalambé. El Cucalambé, este poeta, Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, prácticamente nacionalizó, fue la primera nacionalización que hicieron los cubanos. Los cubanos, antes de nacionalizar los centrales azucareros y antes de nacionalizar las fábricas y antes de nacionalizar incluso los puestos donde se arreglaban el calzado, se nacionalizó primero la décima. La décima se nacionalizó ya en el siglo XIX. Un poeta llamado Fornaris, un poeta bayamés, la llamó así, estrofa del pueblo cubano. El Cucalambé creó una modalidad, siendo un hombre más bien de la cultura, era un hombre que publicó su obra, no la cantaba, no la oralizaba, pero el Cucalambé creó un ambiente extraordinario para la décima popular campesina. Y todavía hoy se habla solamente en Cuba de que la décima es una estrofa del campesinado. También se habla en México, también se dice lo mismo en Venezuela, que es una estrofa del campesinado. Creo que es un error. Blanco Fombona es uno de los grandes poetas de América, y ustedes van a encontrar una cantidad de décimas en el. José Martí es uno de los grandes poetas de América, y José Martí tiene 28 décimas en sus obras completas. Rubén Darío, hay una cantidad enorme, no las he contado, muchas décimas de Rubén Darío. Muchos de los grandes poetas del modernismo, por ejemplo el peruano, se me acaba de ir el nombre, bueno, el hombre que asesinó a Chocano, Santos Chocano, escribió una cantidad de décimas enormes. De modo que esta es una estrofa que ha sobrevivido y sigue sobreviviente en dos vertientes de la expresión poética, en la vertiente oral y en la vertiente escrita. Violeta Parra es el ejemplo mejor del sur de América. Violeta Parra es un decimista de pueblo, por lo tanto ella escribió un tipo de décima a los poetas, pero ¿qué hizo? La publicó. El poeta improvisa y no publica. El poeta improvisador cubano no publica tampoco sus décimas, de pronto las crea en el aire y dice maravillas, dice a veces verdadera metáfora asombrosa, dice cosas maravillosas que se quedan en el aire.
pues que pura oralidad. Pero Violeta las dejó escritas, y al dejarlas escritas y pasarlas de una mano a otra y hacerse populares, las décimas de Violeta Parra se convirtieron en objetos filológicos. O sea, se han convertido ya en parte de la literatura chilena y parte de la literatura de lengua española, no solo de la literatura chilena, sino parte del acervo cultural de nuestra lengua. Que ella cantara de una manera, voy a buscar, yo había marcado alguna, pero vamos a ver cómo me sale cualquiera por aquí. La muerte es un animal. La muerte es un animal fatigoso y altanero, bullicioso y pendenciero, como este no hay otro igual. Cuando se llega a asomar se siente un hielo que espanta y sale por la garganta un gemido misterioso, se siente un miedo poroso que ningunito lo aguanta. Díganme si esa décima, que viene de la estirpe del pueblo, que está tomada ahí de la tradición del pueblo, con terminología, con forma de escritura, díganme si no se ha convertido ya en un objeto filológico, o un objeto de la alta cultura también. O sea, si vamos a decir que la alta cultura es solo Huidobro, o es solo Neruda, o es solo Pablo de Roca, o es solo Teillier, o es solo Nicanor Parra. Y vamos a decir también que la alta cultura en Chile tiene nada menos que una Violeta Parra, que ha sido pues venerada en mi país, ha sido muy leída por los poetas populares cubanos. Este libro circuló profusamente en mi país. O busco por cualquier otro lado, pues un tanto Valdegaire buscando, y me va a costar un poco de trabajo porque no conozco los sitios y entonces quizás los pronuncie mal, perdónenme. Misterios viví en Parral, desdenes en Puerto Montt, espantos en Concepción, martirios en Chañaral, inconveniencia en Taltal, envidias en Pachacama, pelambres en Atacama, dolores en Casablanca, engaños en Salamanca y pesadilla en Calama. Salto. Llega el tren a la Alamea con salaguarda infernal, el pito y el campanal, los cruyeros de rueda. El impeutor se pasea gritoneando la llegada. La gente preocupada amontonando maletas. Dios mío, piensa Enriqueta, ya estoy en la capital. Vean ustedes cómo también la décima es una estrofa que es capaz de transmitir todo, desde la poesía religiosa mística, la poesía mística en que alguien quiera conectar con el Señor y quiere hablar con Cristo, o quiere hablar con Dios, a lo divino, hasta, en Cuba no se habla de lo divino y lo humano, hay un solo modo de hacer décima. Hasta la filosofía en décima, la filosofía popular, el modo popular de filosofar, también está en la décima. Pero hay también para cantar el amor, para chismear. No sé si la palabra chismear es popular en Chile, y no sé si a los chilenos les gusta mucho, los cubanos nos encanta. Es una cosa tremenda. El chisme en décima es tremendo desde el siglo XIX. Por ejemplo, cuando se quemó el barrio de Jesús María en 1808, el modo en que se quemó ese barrio está por un poeta que recogió la forma en que se incendió el barrio. Y es el mejor testimonio de uno de los grandes incendios de la ciudad de La Habana, del barrio de Jesús María, que después devino un barrio de prostitución en el siglo final del XIX, y en el XX un barrio peligrosísimo, un barrio muy peligroso. Ahora no hay un barrio peligroso en la ciudad de La Habana, gracias a Dios, yo diría también gracias a la revolución. Bien, con Violeta Parra hay una búsqueda de estructura fija. Ella quiso hacer la espinela. Ella no buscó ningún otro tipo de modalidad estrófica. Ella buscó la espinela. Y fue en la espinela donde ella comenzó, claro, no fue la única estrofa, por supuesto, que hizo Violeta. No fue de la única manera que cantó, y sus canciones pues tienen otras estructuras. Yo estoy hablando, por supuesto, ahora solo de la décima. No voy a decir que Violeta era solamente una autora que se casó con la décima. También en Cuba es muy raro encontrarse un decimista, llamémosle culto, o sea, de la escritura, que escriba solo en décima. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir la décima. Tengo algunas décimas, tengo un pequeño libro en décima que se llama De sí mismo,
Ese pequeño libro en décimas, pues me gusta, creo que hice algunas cosillas bonitas allí, traté de experimentar. Ahora los jóvenes cubanos, jóvenes que son gente que han nacido en la década del 80, 70 o 80, pues están experimentando mucho con la estrofa. Ya yo digo que más bien es una inspiración de la décima, porque la rompen, la parten, hacen encabalgamientos dentro de la décima popular no encabalga demasiado, hacen encabalgamientos y entonces parten la estrofa por medio de estos encabalgamientos y llegan a tener 17 líneas. Si hay 17 líneas ya no hay una décima. Sin embargo, la estructura de la métrica del verso y sobre todo de la rima la mantienen perfectamente, solo que la han desestructurado. Se ha hecho, yo hice una presentación de un libro de un amigo mío, la nota de contracubierta, la hice con 4 décimas, pero en forma de prosa. Y la gente se la puede leer, pues se dan cuenta un poco más adelante que hay algo raro allí. Hice la presentación con 4 décimas, que parece una presentación en prosa. La décima, con esta estructuración, pues está siendo muy frecuente en Cuba, no en el resto de América Latina. En el resto de América Latina se conserva en la tradición como la conservan los campesinos cubanos. Se conserva la décima cantada, es por lo común espineliana. En México no, en México se canta también la doble quintilla, o sea, la copla real. En la isla Margarita, en Venezuela, se canta la espinela. En Santo Domingo, República Dominicana, en la República Dominicana en general no se canta, se versifica, se dice. Uno de los grandes poetas de su país, de República Dominicana, Juan Mari, creo que es el apellido, tiene libros enteros en décimas, pero estas son décimas versificadas, recitadas, declamadas, no son cantadas. Sin embargo, en Puerto Rico se canta muy parecido que en Cuba. Se canta casi igual que en Cuba en las Islas Canarias. Casi igual. Lo que hay es una melodía un poco más lenta. En Cuba el improvisador es muy rápido, tan veloz que ustedes le dan un pie forzado, a veces le dan 4 pies forzados, no le pueden dar 10 pies forzados porque ya sería la décima completa, pero le dan 4 pies forzados y son capaces de estructurar rápidamente una décima con esos 4 pies forzados o con un pie forzado. La glosa tuvo un cultivo en América mucho mayor que el que tuvo en España. La glosa prácticamente es una adquisición de la lengua española, pero que nosotros nacionalizamos también en Hispanoamérica. Me estoy pasando de tiempo, sí, yo creo que hay un poco de tiempo ya de terminar. La glosa pues fue muy cultivada, yo había dicho hace un rato Blanco Fombona, puedo decir Nicolás Guillén, uno de los grandes poetas de América, sin duda alguna. Lo que ocurrió con Nicolás Guillén es cuando que alguien se oficializa, cuando alguien se convierte en un poeta oficial, pues ciertos sectores le comienzan a tener un poco de temor, pero sin duda alguna Nicolás Guillén es uno de los grandes poetas del continente, no hay la menor duda. Ustedes tienen la obra de Guillén delante de ustedes y podrán ver, por ejemplo, las odas que dedicó a Chile, que son preciosas, y la poesía de Guillén. Hay también una gran cantidad de décimas, hay un libro de décimas completo de Guillén. Claro, siendo el poeta nacional, como se autotituló después de la Revolución, pues tenía que tener un libro de décimas también. En Cuba el poeta nacional era Agustín Acosta, que como se fue de Cuba, le dieron un golpe de Estado. O sea, por primera vez en la historia de Cuba hay un golpe de Estado poético. Al poeta nacional que había declarado el Congreso de la República durante la dictadura de Batista, lo había declarado poeta nacional. Cuando triunfó la Revolución, el poeta nacional es Nicolás Guillén por excelencia, y por lo tanto le dieron un golpe de Estado, el primer golpe de Estado en poesía que conozcamos en América Latina. Y vean ustedes que por ahí está mezclada, porque también Agustín Acosta escribió bastantes décimas. La poesía neorromántica se apropió también mucho de la décima, en todo el continente se apropió de la décima, y la trascendencia de esta estrofa sigue siendo una estrofa vital en el siglo XXI. De manera que Violeta es una mujer que quiso cantar a los poetas, y en realidad lo que hizo fue fijar una manera peculiar del pueblo chileno apropiarse de la estrofa que se universalizó en nuestro continente, que se hizo internacional porque todas las naciones del continente, incluida Brasil, la emplean. Solo hay poca décima en Paraguay, en Bolivia. Puede decirse por qué, la población aborigen pues, es más numerosa.
y la población española, pues vino menos de Andalucía, vinieron menos canarios para esa región. Donde quiera que se sentaban los canarios, la décima tenía pues un auge mayor. Claro, el canario se fue a trabajar al campo, en tanto que los catalanes se fueron a las ciudades a ser dueños por los comunes de empresas o de comercios y tal. Los vascos hicieron algo parecido. Los gallegos, por eso nosotros le decimos gallego a todos los españoles, no sé si también aquí en Chile. Le decimos gallego a todos los españoles porque los gallegos eran los que tenían las tiendas de la esquina, los que fiaban, vendían al fiado. ¿Saben la palabra fiado aquí también? Sí, sí. No, porque a veces me cuesta trabajo, a veces no sé si las palabras nos comunicamos bien. Y entonces todos los españoles se convirtieron en gallegos. Pero donde quiera que se sentaron los canarios y los andaluces, como raíz fundacional de nuestro territorio americano, allí creció la décima. Creció mucho en Uruguay, mucho, muy fuerte en Uruguay. Creció mucho en Argentina, pero también hubo un asentamiento canario fuerte en Argentina. Muchísimo en Venezuela, mucho en Colombia, mucho en Ecuador, en la zona de la costa, no en la zona de la montaña, en la zona de la costa. En la zona de la costa también en Perú. En Panamá ya les había dicho que en la parte pacífica, cosa rara porque la décima es una estrofa interatlántica, es un puente cultural entre España y Cuba que sigue vigente, sigue vivo. Habría que, ahora que los portugueses han declarado al fado como patrimonio oral de la humanidad, sería maravilloso que alguna vez nos juntáramos los latinoamericanos para declarar a la décima como patrimonio de la humanidad también, patrimonio de la humanidad, porque esta estrofa nos ha unificado a todos y nos sigue unificando a todos, sigue siendo un puente identitario, sigue siendo un puente de identidad. ¿Qué importancia entonces tiene la décima? ¿Qué importancia entonces tiene Violeta Parra en la poesía del continente? ¿Qué importancia tiene? Tiene la importancia de haber sido una poeta, me gustaría usar el término poetisa, en el caso de ella. Me gusta mucho el término poetisa, pero por aquí y por acá creo que no gusta mucho. No gusta. Nada. Bien. Violeta es un poeta de la identidad, un poeta de la identidad que está vivo, está viva en esta estrofa. Se ha mantenido vivo no solo en sus maravillosas canciones, sino que está viva en esta tradición, que es una tradición intercontinental. Así que yo pienso que esta estrofa es una tradición que no ha muerto, una tradición que sigue viva, una tradición que está en las dos vertientes culturales de nuestros pueblos, en la oral y en la escrita. Pues pienso yo que estamos en presencia de un verdadero objeto de patrimonio de nuestra lengua y sobre todo un objeto de patrimonio del español de América. Muchas gracias.